Bueno, y entrando en lo que nos interesa a nosotros, la parte de Gardel, decir que se conocieron a través del turf, tanto Maschio como Leguizamo con Gardel. No sé si Maschio le presentó a Leguizamo o Gardel le presentó la relación de los tres no sé cómo empezó, pero lo que sí sé que fue una relación de mucha amistad, a tal punto de que Maschio le cuidaba los caballos a Gardel. Gardel tuvo varios caballos, 8 por lo menos, unos en propiedad única y otros en sociedad con Razzano. De esos caballos, el más famoso que todos saben, han oído hablar de Lunático. Era muy fanático del turf, Gardel. Se ufanaba de decir, soy el que abre el hipódromo, el que va y el último que me voy. Era muy, cuando estaba en Buenos Aires o cuando estaba en Montevideo, no faltaba nunca a las carreras, tanto de Maroñas como de San Isidro. Y así entonces fue propietario de varios caballos, de los cuales Lunático fue el más importante, el que le dio más satisfacciones. No era un caballo muy ganador, pero tuvo sus victorias. Y yo hasta que no lo leí no creía, porque realmente tuvo bastantes victorias. Lunático debutó en Palermo con los colores de la caballeriza uruguaya 19 de abril. El 26 de abril de 1925, montado por el Pulpo, por Leguizamo. Leguizamo le montó todos los caballos a Gardel, los buenos y los malos. O sea, Leguizamo, que era el rey de los jockeys, cuando le daban caballos que no sabía que no podían ganar, ni lo tomaba en cuenta. Pero a Gardel le montó todo, caballos buenos, caballos malos, caballos más o menos. El uruguayo de Ararenguá, al que lo llamaban el Pulpo, pues cuando montaba parecía tener 8 brazos, entrando tercero en una carrera de 1200 metros. Esa fue la primera carrera de Lunático. Corrió 36 carreras, la mayoría en Palermo, y 10 en Maroñas, ganando 10, llegando segundo en 6, tercero en 8, cuarto en 6, quinto en 1 y no figurando en 5. Gardel en muchas de esas ocasiones no pudo estar presente por encontrarse de gira, pero sí permanentemente informado. Me hace acordar al polaco que cuando no estaba en el país llamaba para ver cómo había salido Platense, su cuadro preferido. Bueno, a Gardel le pasaba lo mismo. Cuando él sabía que corrían sus caballos, estuviera donde estuviera, trataba de enterarse de cómo habían salido en esas carreras. ¿Cuántas veces fue Gardel a Villa Yeruá? Esa es otra cosa que está en consideración. Muchos dicen que nunca fue. En realidad hay fotos. O sea, la foto del cumpleaños de Maschio, están ahí los tres presentes y están en la casa. O sea que no ir a esta altura está documentado. Pero aparte hay otras fotos más. Pero lo interesante es el relato que hace Leguizamo. Hay una cosa que llama la atención cuando ustedes van a los dormitorios, suben al primer piso, y ven que lo primero que se encuentran es una camita como para un niño. Una camita que mediría unos 50, unos 60. Y bueno, esa era la cama de Leguizamo. Y cuenta Leguizamo de esas andanzas por Villa Yeruá, perdón, en esa época. Recordaba Iridiano Leguizamo: muchos días inolvidables pasamos en Montevideo, allá en la playa Malvin, junto al Hotel Las Brisas. Maschio había habilitado
2 habitaciones en su chalet llamado Yeruá, como una de sus cuadras de caballos, para recibirnos a Carlos y a mí. Nos sorprendió entonces que Carlitos pernotara con algunas de sus amigas en una de las habitaciones, mientras yo, puerta por medio, me acicalaba y escapaba por la ventana para vivir la noche uruguaya. Maschio me creía dormido y Carlos o su compañera, a mi regreso, me abrían la puerta porque yo necesariamente para entrar a mi cuarto debía pasar por el de ellos. Bueno, más prueba de que vivieron ahí y que estuvieron ahí no hay. La historia de Gardel, de Maschio, de Leguizamo, se trasladó en el tiempo, o sea, no hay un... O sea, el turf, en aquella época, estamos hablando de los años 20, los años 30, el turf era un deporte, yo diría, y miren lo que estoy diciendo, casi tan importante o más importante que el fútbol. La gente de aquella época, y me remito a mi propio padre, y yo sé que los padres de ustedes, el que no iba a Maroñas lo escuchaba por la radio, porque las carreras las transmitían por la radio. Pero era popular el tour. Todo el mundo los diarios sacaban suplementos expresamente sobre las carreras de Maroñas, expresamente sobre la historia de los caballos. O sea, que tenía una fuerza el turf en aquella época inimaginable. Nada que ver con lo de hoy. Hoy nos enteramos del tour por el 6 de enero, por el Ramírez y por todo el glamour de Ramírez. Pero el resto del año vemos, al que le gusta, vea un poquito ahí en los informativos, pero no hay el glamour que había en aquella época y la fama que había en aquella época. Aparte, el turf tenía una particularidad. Era un deporte, yo diría, democrático, porque ahí concurrían de todo, desde la aristocracia más rancia hasta los más pobres. Y había lugar para todos, ahí no le cerraban la puerta a nadie. Cada uno tenía sus lugares, por supuesto, los palcos, las plateas, y bueno, y después estaba el Fodeil, los lugares más populares, donde iba la gente del pueblo. Pero todos tenían la posibilidad de ver las carreras y todos tenían la posibilidad de apostar en las carreras. Así que, aparte, no era solamente Maroñas, Las carreras era tan importante que las apuestas clandestinas que se hacían por todos los barrios de Montevideo, e incluso en el interior, era muy común ver gente sentada en un rinconcito con un banquito tomando apuestas de carreras como de quiniela. O sea, las apuestas clandestinas en aquella época eran algo normal y casi que la policía y las autoridades lo sobrepasaban. O sea, ya ni se preocupaban porque todo el mundo sabía dónde estaban los apostadores, dónde estaba y sin embargo eso funcionaba y funcionaba, porque aparte se suponía que los que bancaban esas ilegales pagaban lo que tenían que pagar y nunca hacían trampa. Entonces la gente, los que no podían ir a Maroñas, apostaban de esa manera. No había como hoy apuestas por televisión o apuestas por teléfono, no. Ahí si no ibas a Maroñas no podías apostar. Entonces la otra forma era ilegal. Y yo quería terminar esta charla, primero de todo, comentando el famoso caso de la composición Leguizamo Solo, que le hizo Papavero, un letrista de la época, a pedido de Gardel, dedicada justamente a su ídolo, a su amigo, a Leguizamo. Que es más, esa canción o ese tango
que en su momento se lo presentó a Leguizam, tiene un final donde él habla de lunático, donde él habla de todo esto que estoy hablando. Le dice el final del tango Leguizamo solo termina así, hablando Gardel, ¿no? Y esto y dirigiéndose a Maschio, a Francisco. Bueno, viejo Francisco, decirle al pulpo que al lunático lo voy a retirar a cuarteles de invierno. Ya se ha ganado sus garbancitos. Y la barra, completamente agradecida. Sentí la barra. Y esa barra que eran los guitarristas gritaba, muy bien, muy bien. O sea, aquí de alguna manera en 4 o 5 frases él está expresando todo lo que significaba el turf, todo lo que significaba el caballo de carrera, cómo los cuidaban, porque yo después le voy a pasar una milonga que se llama Tardecitas Turferas, que son justamente cómo vivían en el estup, cómo cuidaban a los caballos. Y todo el cuidado de los caballos era fundamental. O sea, yo les decía ayer en la clase, cuidaban más a los caballos que a los niños, por ejemplo. Porque había que, desde que se levantaban, había que darles de comer, había que lavarlos, había que bañarlos, había que hacerle masajearlos. Y el cuidador, y no tanto el cuidador, sino el que estaba directamente con el caballo, el peón, tenía una similitud, o sea, se asemejaban tanto con el caballo, que cuando el caballo ganaba, se ponía como loco, era realmente, no era por lo que a él le tocara, sino por la amistad que había adquirido con ese caballo, porque estaba todo el día conviviendo con él, de día hasta la noche. Porque así son los stup y así se maneja el caballo de carrera. Por eso digo que en esta frase está expresado un poco el cariño por los caballos. Cuando dice retirarlo a cuarteles de invierno, quiere decir, hoy en día los caballos de carrera que llegan a una determinada edad, los utilizan como reproductores, o sea, los venden como reproductores para conservar la raza. Bueno, esto más o menos es lo que yo les quería decir respecto a Villa Gerois. Y no tengo fotos actuales de Villa Gerois, porque ese día que estuve ahora la última vez, la semana pasada, saqué una foto de frente para mostrarles justamente cómo estaba hoy y no me salió la foto. Entonces, lo único que les pude mostrarles es la parte antigua, pero miren que no hay mucha, cuando vean cuando, si alguno va y lo ve, van a ver que es muy similar a como estaba, o sea que fue realmente una construcción que se aguantó, se aguantó los vendavales y se aguantó. Fíjese que está frente a la playa. Si usted imagínense los pamperos que habrá soportado esa casa y sin embargo se bancó parada. Entonces ahí está la gran virtud. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Hasta luego.